Señorías, señor consejero, mire, le voy a interpelar sobre la hipertensión. No se asuste, no sobre la hipertensión arterial, sino la asistencial. Usted, además, que ha trabajado muchos años en urgencias, sabe de qué hablo. Hablamos aquí en esta interpelación de que determinados elementos fundamentales o zonas fundamentales del sistema sanitario, como son urgencias o atención primaria, en estos momentos tienen una tensión y una presión grande y eso provoca, en muchas ocasiones, comportamientos en esa zona de confluencia, en esa zona fronteriza en donde se encuentran los profesionales con los usuarios, problemas que se pueden traducir en algunas ocasiones en insultos, tensiones, complicaciones y, en algunos casos, desgraciadamente, agresiones. Esto es un problema que hay en toda Europa, es un problema que no solamente sufre la sanidad, sino también otros servicios públicos, como pueda ser, por ejemplo, la educación. Y es muy importante que pongamos solución en la medida de lo posible, porque hay dos factores fundamentales. Por un lado están los derechos de los trabajadores y, en segundo lugar, está el confort de los usuarios o el confort de los ciudadanos. Usted sabe perfectamente que las causas son múltiples de este fenómeno, desde el inmediatismo, quiero algo y lo quiero ya, y evidentemente eso en un servicio público en muchas ocasiones pues no es posible. Quizás también iba, si me permite la licencia filosófica, a hablar de Ortega con el hombre masa, que cree que todos son derechos y ninguno obligaciones, que en muchas ocasiones hay una distancia entre o poca tolerancia a la frustración y muchas veces hay una disfunción entre las expectativas de los pacientes, en este caso concreto de la demanda, y la respuesta que pueden dar los profesionales. Y evidentemente también tiene que ver, supongo que usted será consciente, con problemas de espera, porque el que espera desespera y a veces pues hay gente que naturalmente pues pierde los ánimos. Visto este contexto general, le recuerdo un poco de historia y por qué le traemos esta interpelación. En el año 2006, el Principado de Asturias elaboró un plan que usted conocerá bien, precisamente para intentar, porque este es un problema antiguo, este es un problema que ya viene de lejos, elaboró un plan en donde se recogían cuestiones normativas, es decir, en aquel momento cuál era la base legal, recomendaciones, y ha habido un seguimiento del plan. Pero en este periodo, desde el año 2006, pues se han producido cambios importantes. Ha habido cambios importantes desde un punto de vista sociológico. Evidentemente, estamos pasando una crisis importante que en esas zonas que le he dicho antes, fronterizas de atención directa al público, se ha traducido en muchos casos en mayor presión asistencial y usted reconocerá conmigo que hay zonas, como son las urgencias o atención primaria, como dije antes, o urgencias de atención primaria, que hay una mayor concentración de sufrimiento. Hay una mayor concentración de sufrimiento y cuando hay sufrimiento para los pacientes, lo hay también para los profesionales, lo hay para las familias y ahí los protocolos se tienen que actualizar, el entrenamiento y la formación se tiene que, porque así es, ¿no? Como pasaría en otros ámbitos en donde se concentran muchas personas. De hecho, nosotros mañana presentamos una moción para que el Gobierno socialista, después de 4 años desde que se aprobó, desarrolle un reglamento sobre autoridad del profesorado, porque, a esto me voy a referir ahora, sería otro de los ámbitos en los cuales es importante que encontremos un equilibrio entre la protección de los derechos de los trabajadores y, por otro lado, el crear un clima bueno para los alumnos y, en este caso, para los usuarios de la sanidad. Entonces, ¿qué cosas relevantes han pasado en este intermedio? En primer lugar, que se dotó en el año 2015 de la condición de autoridad a los sanitarios profesionales, ¿no? Y, por otro lado, recientemente, que ha habido una instrucción del Ministerio del Interior para atajar casos de posibles agresiones, estudiarlo en colaboración con la policía, pero que son, digamos, es un ámbito más concreto que el que utilizaba el plan, porque, digamos, es a posteriori, ¿no? Entonces, nuestra interpelación tiene que ver con que usted nos comente
cómo ha evolucionado este plan, si ustedes están pensando en hacer algún tipo de reforma. Quiero decirle una cosa, conectado con esto. También consideramos muy importante la accesibilidad a los datos y mayor transparencia en este asunto, porque ustedes prácticamente la evaluación que han hecho del plan se reduce, si no estoy equivocado, porque tuve que buscarlo uno por uno, a que en las memorias del SESPA todos los años ustedes sacan unas estadísticas y voy a hacerle consideración de 3 aspectos que considero importantes y me gustaría que usted le dé contestación. En primer lugar, en este fenómeno hay lo que se produce un efecto iceberg. Digamos, hay diversas capas y algunas no se ven. La que más se ve es la de las denuncias, bien sea en la policía o bien sean en los juzgados. Pero luego, en segundo lugar, están todas las agresiones e insultos que el personal les comenta a ustedes y que no se llegan a materializar en denuncia. Pero hay un tercer todavía elemento, una parte muy importante del iceberg, oculta, que no se ve nunca, que es todos los profesionales que no llegan a materializar ninguna denuncia, ni incluso en el SESPA, porque consideran que, bueno, ¿para qué? No voy a hacerme no me voy a complicar la vida, no me siento suficientemente respaldado. Ya le digo que conozco esta problemática vía similar, vía analogía, porque en educación algo de esto también sucede, o mucho de esto también sucede. Por tanto, las cifras pedirían, a nuestro juicio, un análisis cualitativo que ustedes no han ofrecido hasta ahora. Porque yo le pregunto directamente, ¿ustedes han hecho, que llevamos 11 años con este plan, han hecho un informe de evaluación cuantitativo y cualitativo del fenómeno, si ha ido más? Y le digo cualitativo. Voy a ponerle otro ejemplo, que solamente ahí se dice, pero no se analiza en él. Tiene un sesgo de género. La mayor parte de los agresores, bien sean insultos o agresiones físicas, son hombres. Y la mayor parte de los agredidos son mujeres. Ahora llevamos muchas iniciativas, se está acercando el día 8. Bueno, este es un asunto también importante. Ustedes han elaborado mapas de riesgo, es decir, de alguna manera lo que ha hecho la Consejería es exclusivamente recoger datos todos los años. Los tengo aquí, desde el año 2011. No he encontrado más información al respecto. O ustedes han elaborado, por ejemplo, mapas de riesgo, porque eso sería muy importante. Es decir, cuando se ve el diagnóstico de una situación, lo que se puede hacer también es una estrategia de ataque. Bien, me gustaría que me comentara eso respecto a estos puntos y a estos datos. Pasa exactamente lo mismo con algunos datos que ustedes dan, pero sin entrar en ningún tipo de análisis cualitativo. Por ejemplo, la distribución por áreas. O, por ejemplo, en lo que tiene que ver con todo el tema de partes de lesiones. Yo ya le voy a adelantar una cosa, de la cual parto, y si no, convénzame de lo contrario. Hay una tensión, depresión, que no se denuncia, que no llega ni a los propios servicios y que de alguna manera influye en la motivación y en el ánimo. Digamos, es una especie de guerra de baja intensidad. Sí, una especie de guerra de baja intensidad, pero que manifiestamente influye en el ánimo de los trabajadores. Y me gustaría que usted me dijera si esta percepción mía es adecuada y si usted cree que podemos hacer cosas en positivo para paliar esta situación que, y también corríjame si no, va a más. Va a más. Está yendo a más en los últimos años. Gracias, señor Fernández Bartolomé. Tiene la palabra el señor consejero de Sanidad. Muchas gracias, señor diputado. Señor presidente, veo que evidentemente se lee los informes y me alegra por ello. Y además porque ha traído un tema que es hipertensión asistencial, que es de enorme importancia dentro del sistema sanitario asturiano. Si recuerda, en el documento del año 2006 tiene una firma
director de Atención Sanitaria del Servicio de Salud del Principado de Asturias, Francisco del Busto de Prado. Es decir, era director en aquel momento y este tema me preocupaba y por eso organizamos una estructura dentro del Servicio de Salud con personas absolutamente responsables de los servicios jurídicos, de los servicios de atención al ciudadano y persona específicamente dedicada en servicios centrales a recoger, informar, formar y trabajar con aquellas personas que de alguna forma tenían. De entonces para acá han pasado 11 años. 10 años exactamente cuando 2017, finales del 16 y principios del 17, recogiendo la información de aquel momento, nos parecía que se había avanzado poco y que merecía que ese documento debía de revolverse y reestructurarse y volver a analizarlo. Y sobre todo en aquellas cuestiones que nos parecían fundamentales. Los datos son exactamente los mismos que tenemos nosotros a los que usted cuenta. La mayor parte de los agresores son varones y la mayor parte de las agredidas son mujeres. En cualquiera de sus facetas, en la faceta de insultos, en la faceta de agresión física y en la de aspectos de agresión psicológica. En cualquiera de ellos eso está encima de la mesa. Por ello, es una cuestión que entendemos que es de enorme importancia la que usted trae a esta Cámara, en la que hemos comentado usted y yo en algunas ocasiones previamente. Sin duda, un buen ambiente de trabajo es esencial para un buen desempeño del mismo. Padecer una situación por parte del profesional y en algunos casos por parte del propio paciente también de maltrato, acoso y agresión es intolerable desde todos los puntos de vista. Si bien Asturias es una comunidad autónoma donde este problema es proporcionalmente menor con respecto al resto, evidentemente no debemos ni bajar la guardia ni evidentemente podemos bajarla en ningún aspecto. Detrás de la violencia se encuentra un entramado causal de gran complejidad que favorece todas y cada una de las situaciones de conflicto en medio del dolor, el sufrimiento tanto de pacientes como de profesionales. Entre las causas del análisis que se ha hecho que favorecen estas agresiones, vienen, yo creo, casi todas, prácticamente coinciden nuestro análisis con el de otras instituciones y otras consejerías y otros servicios de salud. Se encuentran fundamentalmente y de manera principal el aumento de los niveles de violencia interpersonal de la sociedad actual frente a una sociedad pasada, hecho que está demostrado además estadísticamente. La hostilidad del usuario hacia la sociedad en general y también hacia lo público. La sensación o realidad de insuficiente información que sienten los familiares con respecto a los profesionales. Exigencia de peticiones, en algunos casos, entre comillas, inapropiadas o no compartidas por parte de los propios profesionales, como son partes de baja laboral, prescripción de algunos fármacos, informes médicos dirigidos y un largo etcétera en este aspecto. Malestar por el tiempo de espera para ser atendido. Discrepancias ante la atención de un profesional específico y antecedentes psiquiátricos o toxicomanías en el paciente o en los acompañantes del paciente. Un concepto de quedar medianamente resaltado. No hay nada, absolutamente nada, que pueda justificar una agresión entre personas. Y en este caso estamos hablando de agresión a profesionales en los centros sanitarios. Nada lo puede justificar. Esta consejería es consciente del problema, que suscita lógicamente inquietud entre nuestro personal y en base a ello se ha constituido ya hace unos cuantos meses un grupo de trabajo para analizar el problema y aportar las soluciones entre todos. Mañana mismo, yo creo que lo sabe, tenemos una reunión, porque está programada y es oficial, en el propio Servicio de Salud del consejero, con el director gerente del SESPA y con una veintena de asociaciones de profesionales y sindicatos, y me refiero fundamentalmente porque ellos tienen una gran competencia en todo lo que tiene que ver con riesgos laborales, para tratar el documento elaborado por parte de la Consejería y del SESPA, fundamentalmente del SESPA, que es el documento que llamamos la Estrategia para la Mejora de la Confianza y Seguridad de las Personas que trabajan en el Servicio de Salud. Una reunión para exponerles el documento, presentárselo oficialmente y a partir de ahí esperar y recabar las aportaciones que enriquezcan este documento y a partir de ahí implementarlo en el mínimo tiempo posible.
En el documento que presentamos mañana y en el que se hace un análisis pormenorizado de la situación, y voy a contar 4 datos sin más, pero que confirman nuevamente lo mismo que ha dicho usted, en nuestra comunidad exactamente disponemos de un registro de agresiones, pero evidentemente hay un iceberg claramente en el tema de las agresiones. Existe una tendencia ascendente y fundamentalmente en los últimos 3 años. Ha estado solapado, probablemente porque no había tantas denuncias, pero solapado desde el 2006 aquí, y en los últimos 3 años hay un repunte de las denuncias, con una diferencia significativa en las áreas sanitarias y con una diferencia significativa en algunos centros de trabajo. La distribución por sexos es muy significativa, pero tan significativa como que el 83% de las veces las agresiones son contra mujeres y solamente un 17%, digo solamente por poner un ejemplo que debiera de ser 0 en cualquiera de los casos, pero 17 en varones, es decir, 17 frente al 83%. Y el 77% de las agresiones suelen ser verbales, amenazas y físicas, un 18,3%. Llegamos casi a un 20% de agresiones físicas, aunque solamente tenemos 16 casos en el último año aportaron parte de lesiones. Lo cual significa que en bastantes ocasiones la documentación existe, pero no se llega a producir una denuncia ante los tribunales de justicia, ante la Fiscalía, ante las comisarías de policía, como consideremos. El personal que sufre más agresiones es el de enfermería, seguido del personal facultativo. Aquí probablemente está la explicación de un mayor número de agresiones en mujeres, dado la claramente mayoritaria feminización del sector enfermera. La realidad de estos números es similar a la de, terrible paradoja, llamarlo países desarrollados. Terrible paradoja porque es muy similar a de los países desarrollados. Evidentemente, poco desarrollados son países que siguen todavía con este tipo y cantidad de agresiones. Con lo cual, simplemente le digo que mañana iniciaremos con el documento elaborado en los últimos meses un inicio verdaderamente de poner encima de la mesa una serie de puntos que, si quiere, comentamos después en desarrollo. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor Fernández Bartolomé tiene la palabra. Señor consejero, este asunto, usted lo ha dicho bien, este asunto es de una importancia extraordinaria. Mire, por 2 motivos. Uno, porque en muchas ocasiones venimos de una historia en que los servicios públicos se ha confundido la comprensión con la debilidad. Y eso es malo para los servicios públicos, porque generalmente acaba suponiendo una injusticia. En esas zonas fronterizas en donde más presión hay en los servicios públicos, es muy importante que los que están en primera línea se sientan respaldados. No solamente por el clima de trabajo, sino porque además en muchas ocasiones tienen que decir no. Tienen que decir no. Por el propio sistema. Usted lo ha dicho ahora, usted ha puesto un catálogo en donde en muchas ocasiones, si los profesionales no se encuentran respaldados, pues lo normal será abrir la puerta o acceder a la presión. En segundo lugar, porque, en fin, la autoritas del sistema tiene que ir unida a la potestas. No se puede, hay determinado tipo de comportamientos que no se pueden permitir en ningún caso. ¿Por qué? Porque van a más. Es decir, hay que tener, creo que se había cogido el lema de tolerancia cero. Efectivamente, tolerancia cero, porque el no hacer nada ante determinado tipo de situaciones todavía envalentona más a los que transgreden ese tipo de normativa. No va a parar, el ceder no va a parar la presión. No voy a decir tampoco, entre la rigidez y la debilidad hay un justo medio, que es el que tiene que tener el sistema. Nosotros, ¿qué le vamos a pedir? Y me alegro que usted esté en ello. En primer lugar, queremos que analicen y evalúen lo que ha pasado en estos últimos 11 años con este plan. Pero ya le he dicho, no solamente en términos cuantitativos, me alegra que usted diga que efectivamente existe
una parte que no se ve. Se ve que usted, en fin, ha sido un hombre de urgencias, ¿eh? Usted sabe perfectamente que hay una parte que no se ve, sin duda, y mucha, más de lo que parece. Le vamos a pedir que lo evalúe, y que lo evalúe para hacer un diagnóstico, para mejorar el plan. Ese plan hay que mejorarlo, tanto en los aspectos formativos como en los aspectos de prevención, como en los aspectos de que los profesionales no tengan dudas ni tengan miedo que la Administración les va a dar apoyo jurídico cuando lo necesiten, y en muchas ocasiones psicológico y motivacional, porque uno de los problemas que tenemos en nuestros servicios públicos es que estamos divididos en compartimentos estancos y muchas veces los profesionales tienen la sensación de que cada uno se tiene que solucionar sus problemas él mismo. Usted puso varias cuestiones, ¿no? Yo le añado otra, porque hay ámbitos en donde uno se siente más protegido. Estoy pensando, por ejemplo, cuando uno visita domicilios, ¿eh? Por eso le decía yo lo de los mapas de riesgo. Esto es muy, muy importante. Lo mismo que en un instituto, todos sabemos que no todas las clases son iguales, ni no todas las actividades son iguales, y por tanto hay situaciones en donde uno está más expuesto. No voy a decir nada, por ejemplo, un viaje de estudios. Por tanto, esa protección, una cobertura integral, y luego le pediría, y termino, más transparencia. No tenemos buen acceso a los datos y no tenemos acceso a ningún informe cualitativo, y ustedes deberían de oficio cada cierto tiempo colgar informes al respecto de cómo está funcionando el plan. ¿Para qué? Pues mire, para que los partidos políticos, los sindicatos, los usuarios podamos participar y podamos decir lo que pensamos y mejorar entre todos. Yo creo que ahora las nuevas tecnologías nos permiten y nos van a permitir el que esta interactuación sea posible. Y la gobernanza, y también la del sistema sanitario, ganaría mucho con ello. Gracias, señor Fernández Bartolomé. Señor consejero, tiene la palabra. Sí, independientemente de como consejero de Sanidad y trabajador del Servicio de Salud, sea un tema que evidentemente encuentro vital, el que nuestros trabajadores no solo hagan las cosas bien, sino además en un ambiente de seguridad máximo. Evidentemente, usted lo ha dicho, yo también he sido de las personas que han estado en primera línea toda mi puñetera vida. Toda la vida he estado en primera línea, es decir, médico de atención primaria, personal que trabaja en un UBI móvil, servicio de urgencia extrahospitalario, servicio de urgencia de intensivos y servicio de urgencias hospitalarios. Siempre he estado en esa línea en la cual la presión asistencial, hipertensión asistencial, como usted me dice, es máxima, y donde la presión del ciudadano y la angustia del ciudadano también es máxima. Por ello, evidentemente, en el plan contempla cuatro patas fundamentales. Por una parte es la responsabilidad ante cualquier agresión o ante cualquier situación o sensación de agresión por parte de un trabajador, de la responsabilidad absoluta y apoyo por parte del superior jerárquico. Punto número 1. Punto número 2. Apoyo psicológico cuando sea preciso y necesario. Tercero, apoyo jurídico por parte de los servicios jurídicos del SESPA a ese trabajador, información sobre cuándo el hecho es denunciable, no denunciable, etcétera, etcétera, y conjuntamente solucionar. Y un punto clave que en este momento también está encima de la mesa y que comentaré en este momento, que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y todo ello, evidentemente, la máxima transparencia. Hemos diseñado en este documento, que presentaremos mañana en general, hemos diseñado unos objetivos que pensamos debatir con las sociedades profesionales, que están invitadas, con los sindicatos y con algunos colegios profesionales también, buscando sus aportaciones y que intenten mejorar la confianza y la seguridad de nuestros trabajadores. Es un decálogo de 10 puntos que ponemos encima de la mesa con las aportaciones que nos puedan. Mejorar la comunicación en las relaciones profesionales del servicio de salud con los pacientes y con los usuarios. 2. Disminuir el número de incidentes que ocurran en centros sanitarios. 3. Disminuir la gravedad de los incidentes que ocurran en esos centros. No solo el número de incidentes, sino la gravedad de esos incidentes. Mejorar la percepción del trato recibido por parte de pacientes y usuarios que acuden al servicio de salud en cualquiera de sus dispositivos. Implantar un modelo de formación en competencias profesionales que mejoren la seguridad y confianza en el sector salud. Revisar y adecuar el proceso de notificación y registro incorporando las necesidades internas y de las entidades públicas externas. Utilizar las metodologías de trabajo en experiencia del paciente al trabajo y al diseño habitual.
8. Incorporar en la medida de la eficiencia lo haga posible nuevas tecnologías que minimicen los riesgos en las situaciones conflictivas que puedan ocurrir. 9. Difundir a la opinión pública la necesidad de un cambio bidireccional también en el ámbito de pacientes y usuarios para mejorar el trato y la relación usuario-servicio de salud. Y 10. Colaborar con todas aquellas entidades públicas y fuerzas de seguridad del Estado para aprovechar su experiencia, conocimientos, asesoramiento y difusión del plan. Por este último punto ya nos hemos puesto en contacto hace aproximadamente unas 3 semanas con la delegación de Gobierno, con el delegado de Gobierno, con el fin de concertar una reunión entre la Consejería de Sanidad y la delegación de Gobierno, conjuntamente con el equipo de intermediación policial, para presentarles nuestra estrategia, recabar su opinión, recabar sus aportaciones y su experiencia, que entendemos serán de una importancia vital para enriquecer la estrategia diseñada por el Servicio de Salud. Todo ello requiere, sin lugar a duda, un gran esfuerzo por parte de la Administración central y autonómica y de los propios trabajadores, que colaborarán en el diseño de la herramienta definitiva a la que podrán acogerse en caso de sufrir una agresión. La parte más complicada siempre de un plan es su implantación. Y en este caso hay muchas cosas que comunicar, notificar, aprender y un largo etcétera. El objetivo último es intentar un ambiente de trabajo lo más cómodo posible, aislado de aspectos agresivos, con las máximas condiciones de seguridad y confianza para ambos, para pacientes y para profesionales. Muchas gracias por su pregunta.